Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas noches, fanáticos del rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Conversaciones Rockeras. Hoy vamos a platicar de un estilo musical que estuvo muy de moda en los 80s, que fue la respuesta de Estados Unidos, por llamarlo de alguna forma, al New Wave of Heavy Metal British. Hoy en Conversaciones Rockeras vamos a platicar de el thrash metal, de sus orígenes, de muchos grupos que marcaron pauta. Y de volada te presento a mi panel de expertos. Bueno, hoy tenemos a Raúl Ulloa, que lo vieron en los programas de Rush. Raúl, un placer recibirte nuevamente. El placer es mío, saludos para todo el panel, de verdad es un gusto. Y bueno, pues vamos a seguir departiendo con otro de los géneros que nos apasiona mucho. Y pues venga, un abrazo para todos. Ok, bueno, hoy reaparece aquí nuestro amigo Francisco Yan, que pues lo vieron en algunos programas de Iron Maiden. Yo creo que este estilo le va más a él. Bienvenido, Francisco. Hola, ¿cómo están? Armando, muchas gracias por la invitación. A Raúl, a Julio, al resto de los invitados. Pues vamos a platicar del estilo de metal que se combina muy bien con patadas y puñetazos, ¿no? Ok. En el pit. En el slam, ¿no? Y por aquí tenemos a nuestro amigo Julio Luna, nada más que espero que se conecte. A ver, mi Jules. No, ya estoy conectado, lo que pasa es que estoy viendo lo de mis audífonos, porque estoy con broncas, pero es un gusto saludarlos, al buen Francisco, y no tenía el gusto a los demás Perfecto. Integrantes de este programa, pero pues ya estuvimos calentando motores hace ratito. Un gusto saludarlos. A Julio me lo había pedido mucho la fanaticada del rock, aunque no lo supieras, Julio. Me decían, invita por favor a Julio, al que conoció a las leyendas del metal, lo queremos ver, y hoy lo invitamos para que suba el rating. No digas. Ok. Bueno. Siempre es un gusto estar contigo, Armando. Gracias, igualmente, mi querido Julio. Bueno, Raúl, ¿qué podemos decir de todo este movimiento que se gestó del thrash metal, tanto en la costa este de los Estados Unidos como en la costa oeste? San Francisco y Nueva York o New Jersey son dos ciudades claves. Te cedo la palabra para que pues, nos empieces a platicar de todo esto que se denominó thrash metal. Claro que sí, Armando. Pues muchísimas gracias. A lo que tú comentas, incluiría yo incluso Los Ángeles. Ahorita les explico por qué. Y bueno, pues mira, básicamente y sin extendernos tanto, porque el tema da para muchísimo, ¿no? El origen de este movimiento tiene mucho que ver con esa inercia que traía ya el punk, el punk que tanto chocó con la New Wave of British Heavy Metal en Inglaterra y que fueron totalmente antagonistas. Y que bueno, aquí precisamente en Estados Unidos fueron dos ríos, ¿no? Que fluyeron y que se encontraron, porque pues esa actitud cruda, rápida y pues agresiva del punk se vio también fusionada con músicos que estaban interesados en lo que hacían muchas bandas de la New Wave o British Heavy Metal, que todavía traían una estela de música progresiva y que hacían un heavy metal, música dura, pero pues con esos tintes conceptuales y con armonías, melodías muy bien trabajadas, ¿no? Entonces eso es realmente interesante porque dentro del thrash, dentro de su agresividad y su explosividad, encontramos músicos muy avesados, talento muy claro, ¿no? En la cuestión interpretativa. Y bueno, pues es muy interesante esto, ¿no? Originalmente se le llegó a llamar speed metal, posteriormente se le llegó a llamar thrash, que mucha gente sigue confundiéndolo con el thrash de basura y no tiene nada que ver. Es un thrash que tiene una H, después la T, y que tiene que ver más con el sentido de un latigazo, de un golpe fuerte, ¿no? A todo esto, valdría la pena también comentar, y seguramente los demás amigos lo harán en su momento, cómo tiene que ver también el movimiento impulsado por dos compañías disqueras que son fundamentales, porque son quienes apoyan
a estas bandas, y estamos hablando de Megaforce Records con John y Marcia Sazula, un matrimonio que estaba dedicado a la música totalmente. Y bueno, Brian Slagel, que lo hizo con Metal Blade Records, que gracias a él y sus Metal Massacre, que fueron unas recopilaciones que en su momento fueron los primeros volúmenes que tuvimos de grupos para poder conocer, con una o dos rolas que participaban y que, pues bueno, fueron oro molido, ¿no? Para poder conocer el movimiento. Básicamente, sí, es la Bay Area de San Francisco en donde se da el movimiento de manera más fuerte, yo le diría el epicentro, pero también Nueva York, como bien comentabas tú, Los Ángeles también tiene mucho que ver, y pues después nos vamos a poder descoser con algunos otros países que tuvieron aporte, ¿no? Yo quiero comentar en este momento que valdría la pena, y si tenemos tiempo, en que desglosemos un poquito la cuestión del thrash, porque sí es muy importante. El thrash como género tiene brazos también, ¿no? Para mí, no nada más la identidad que tienen los países, por ende, es importante, sino también el tipo de thrash que hubo, pero además contemporáneo, ¿no? Pocos años después de este auge del thrash original, se da un thrash técnico, por decirlo así, un thrash con tintes más progresivos, en donde hay una infinidad de bandas que pudieron experimentar de una manera riquísima en ese sentido. Está el thrash, yo le digo el híbrido del heavy, ¿no? Thrash que tiene que ver con heavy metal, que es una delgada línea entre la esencia que es trashera, pero también que pueden ser bandas totalmente identificadas con el heavy metal. Y bueno, pues también está el thrash callejero, ¿no? El thrash chacalón, que le dicen por ahí, que es el más crudo, el más aguerrido, y bueno, pues eso también hay bandas muy interesantes, ¿no? El crossover, que tiene también mucho que ver con la actitud hardcoreera y ponqueta, que ahí se retoma también. Vale la pena que podamos tomarlo en cuenta, y colectivos que entre ellos se hicieron, ¿no? Hubo muchos superproyectos que reunían a músicos de las bandas y que por ahí tuvo mucho que ver, ¿no? Entonces, pues vaya, no quisiera yo abarcar más, porque también es importante que nuestros compañeros de panel puedan dar su opinión, pero bueno, basándonos en esto, le cedo la palabra a los demás, y ya cuando entremos de lleno en las bandas y en el estilo, e incluso en algunos temas que tengan que ver con historia y anecdotarios, pues ya iremos mencionándolos una por una, ¿no? Perfecto. Oye, Francisco, si bien es cierto, es un movimiento que, por llamarlo de alguna forma, explota musicalmente en los Estados Unidos, hubo bandas que no eran thrash, pero que fueron una influencia muy notoria para este tipo de grupos que nacieron. Por ejemplo, me refiero a Motorhead, a Venom, a los mismos Raven, que tú conoces muy bien, y a Merciful Fate. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, mire, yo soy de la idea de que el thrash, el metal, voy a decir un lugar común, pero no por eso deja de ser cierto, es un género identificado con la rebeldía. De repente el metal cae un poquito en una zona más de confort, con el glam, con toda la parte de Motley Crue, de Dokken, de los grupos de Los Ángeles un poquito más plásticos, que no dejan de ser buenos, a mí me gustan mucho y todo no dejan de ser buenos, pero sale una como contracorriente que todavía es más rebelde. Alguna vez platicando con un buen amigo, que aparte es un melómano, Fernando Benítez, decíamos, es que el thrash fue como el blues del chavo blanco, ¿no? El que tenía que rebelarse y ya no se hallaba musicalmente con el puro metal, sino que le hacía falta un elemento de agresión y todo. Y ese elemento de agresión, para mi gusto, en un principio, viene sobre todo del punk, sí, viene de la parte de Motorhead y de otros grupos que trajeron un poco de la influencia punk en un principio al thrash. ¿Cómo pudo haber sido Raven? Nada más hay que escuchar los dos primeros discos de Raven, el Wiped Out y el Rock Until You Drop, que tienen esa sensación punk, esa agresividad, la crudeza, ¿no? Que eso se lo transmite a Metallica, se lo transmiten a Slayer, obviamente a Megadeth por parte de Metallica, a Anthrax y todo, toman otros elementos, también para mi gusto el punk, pero una versión un poquito más, más norteamericana, como platicábamos, como los Plasmatics, que era un grupo de punk que de repente saca un disco que es el Coup d'Estat, que podemos decir que es prácticamente thrash sin serlo, pero ya es prácticamente, y que trae mucha influencia a los grupos que ya luego ya serían thrash.
Venom también tiene una clara influencia, sobre todo de Motorhead, ¿no? Hay que oír Venom, y pues Venom es Motorhead a 1000 por hora, ¿no? Claro. Y todos esos grupos traen, para mi gusto, esa rebeldía, esa irreverencia, no solo a nivel letrístico, sino también sónica, de In Your Face, ¿no? Así el fregadazo sonoro que ya muchos grupos, ya más poperos o más comercializados, no dejaban de ser buenos, no quiero decirlo, que dejaban de ser buenos, pero que ya no tenían ese elemento tan callejero. Y ese elemento, pues sí viene, desde luego, como ya mencionaste, de Venom, de Raven, de Motorhead, de los Plasmatics, de otros grupos que ni siquiera podemos considerar tan metal y que mencionabas, como por ejemplo los Misfits, una serie de grupos que trajeron todos esos elementos, incluso para mi gusto, Celtic Frost, Hellhammer, Bathory, es que es chistoso, porque aparte, si ustedes se van a la época que empieza el thrash en Estados Unidos y empiezan a salir las primeras compañías disqueras, y mencionamos la muy emblemática que sería Metal Blade Records, en la misma compañía estaba Slayer y estaba Trouble, ¿no? Y no tienen nada que ver ni letrísticamente ni nada, pero ahí estaban amalgamados, porque era un poquito más amalgamado eso, pero se empezaron a diferenciar. Después vino la parte técnica que menciona Raúl, y no sé, quiero pensar, por ejemplo, en Coroner y en muchos grupos que son muy técnicos, pero también la parte de la fusión, porque el thrash también sobrevivió gracias a que se fusionó, y se fusionó con el rap, se fusionó con cosas más funkies, inclusive con el progresivo, con otros estilos de metal, se fusionó con muchas cosas, y de ahí surgió un estilo musical que ahora pues es de los más identificables como parte del metal, ¿no? Raúl, el thrash metal, digamos que era la cara no bonita del metal. Veníamos de escuchar toda esa corriente de Los Ángeles, del glam metal, hair metal, que pues tenía otro tipo de propósitos. Hubo una sobreexplotación del producto, pero bueno, ese no es tema del programa que estamos platicando. Y de alguna manera la moda de los chalecos, de los parches, le daba mucha identidad al movimiento. ¿Tú cuál crees que fue el primer origen del thrash en Estados Unidos? ¿Considerarías que fueron los primeros demos de Metallica, el No Life Till Leather? Pues mira, podría ser porque pues evidentemente fueron los primeros publicados, ¿no? Pero por ahí hay grabaciones que se dice de otras bandas. Quiero puntualizar algo, sobre todo porque es interesante que comentó la cuestión lírica, Francisco, hace rato, y esta música de protesta, esta música rebelde, rompió paradigmas, y más allá de clavarse en la cuestión de sangre, calaveras, muerte, y lo que también tuvo que ver con la cuestión trashera, había mucho del contenido político, social, de protesta en contra de los mandamases, ¿no? Y que eso es muy importante. Hay letras verdaderamente valiosas dentro del thrash, y eso es importante mencionarlo. Definitivamente la influencia, como comentábamos, que venía incluso también de bandas como Bodgy, como de Diamond Head, que después se va a ver reflejado con mucha popularidad con Metallica, es como que la semilla, ¿no? Y esta semilla se dio en San Francisco. Si bien Metallica, pues todos sabemos que su origen fue en Los Ángeles, y ahí fue el lugar donde ellos se iniciaron, pues evidentemente la mejor decisión que pudieron haber tomado es haber emigrado a San Francisco, ¿no? Donde estaba el ajo de todo esto. Y bueno, pues en Los Ángeles se quedaron bandas como Slayer, y a la postre pues fue el Megadeth de Dave Mustaine, que surgió también con otro tipo de rabia por los motivos que ya sabemos de su expulsión de la banda. Pero bueno, entrando de lleno a tu pregunta, evidentemente pues el primer demo de Metallica es fundamental, porque además ya venía esa rola de Hit the Lights como una de las protagonistas en el Metal Massacre 1, que fue el primer volumen que platicábamos del Metal Blade de Brian Slayer, ¿no? Sin embargo, pues se dice que Exodus, con Kirk Hammett, que ya estaba en las filas con Gary Holt como guitarrista, y Tom Hunting, que eran los miembros fundadores, pues ya estaban haciendo una música muy rebelde, muy extrema, desde aquí vamos a hablar de meses, porque no podemos hablar de más tiempo, ¿no? Fueron diferencias de meses, estamos hablando de 1981, y pues bueno, yo sí podría decir que Exodus y Metallica tienen
este galardón de haber sido los creadores en ese sentido, ¿no? Ok, y Francisco, ¿tú cuál crees que serían las características del estilo thrash? Algo que me hables un poquito en cuanto al ritmo o en cuanto a la manera de tocar la guitarra. Muchos mencionan que Phil Animal Taylor, baterista de Motorhead, planteó la forma de tocar el thrash. ¿Tú qué piensas? A ver, sí, en cuanto a la batería, me parece que Phil Animal Taylor también, sí, sí es una gran influencia, y perdón porque se volvió a decir otra de las grandes influencias del thrash que nos brincamos todos, que es Discharge, ¿eh? No se entendería el thrash sin Discharge. Pero bueno, pasando eso, sí, pero fíjate que una vez leí en la biografía de Dave Mustaine, él decía que el que inventó el típico rasgueo de la guitarra del thrash fue James Hetfield, y dice, y es un rasgueo hipnótico, ¿no? El que parece muy sencillo, pero que no es tan sencillo hacerlo, y no hacerlo sencillo bien, ¿no? Y hablaba de que James Hetfield fue el primero que empezó con ese tipo de cosas, y eso, bueno, se popularizó, porque eso es lo que le dio sobre todo la velocidad al thrash, ese típico rasgueo de, ¿cómo les puedo explicar? De ida y vuelta, no solamente tocar para abajo, para arriba, sino realmente rasguear hacia arriba y hacia abajo a mucha velocidad. Yo creo que es lo que le dio una de las principales características, porque le dio la velocidad. El thrash, sí, el thrash puede tener canciones a medio tiempo, puede tener canciones más lentas, inclusive, y pregúntale a Testament, baladas. Pero pero principalmente es un estado, es musical rápido, ¿no? Sí puede agarrar elementos a lo mejor que trajo más Judas Priest, porque también tiene riffs y tiene armonías y melodías, eso a lo mejor viene un poco más después, pero sí también es elemento. Pero para mi gusto, lo que predominantemente le dio al thrash esa característica que no tenía Motorhead, que no tenía Raven, que no tenía Discharge, fue la velocidad. Ahí es donde podemos ya empezar a hablar de antes y después de ya grupos de thrash o no. Eso en cuanto a en cuanto a la guitarra. La batería sí estoy de acuerdo. Probablemente Phil Animal Taylor es el que podemos mencionar como uno de los primeros bateristas de thrash, aunque él no tocaba en un grupo de thrash desde luego, pero bueno, que dio muchas cuestiones características al thrash. Y el bajo también, pues claro, tenemos el típico bajista que nada más sigue lo que hace la guitarra, pero también empezamos a tener otros elementos en el bajo, como podía ser Cliff Burton, bajistas que tocaban en grupos de thrash, que a lo mejor no eran lo que hacía Lemmy, que con todo y que usaba mucha distorsión y lo que quieras, yo creo que no era tan trashero en sí, en sus estructuras, pero sí cosas como ya lo que hacía Cliff Burton, cosas como lo que hace John Gallagher en el bajo, son distintos, y ya le empieza a dar un grado de identidad musical al género. Y luego, por ejemplo, pues también tenemos los solos de guitarra, ¿no? Y en los solos de guitarra el thrash tiene para dar y regalar, desde el típico solo de que parece que le estás pisando la cola al gato de Slayer, ¿no? Y que quedan bien, que nos puede gustar o no gustar, pero en la música de Slayer quedaba hasta cuestiones ya muchísimo más técnicas, como Alex Skolnick y cosas por el estilo, que son yaceros y son músicos, aunque Alex Skolnick, que podemos decir que es como de la segunda generación del thrash, por decirlo de alguna manera, pero de todas maneras ustedes vean lo que sí tocaban en Exodus, lo que tocaba Metallica, el mismo Mustaine es un gran guitarrista, entonces había guitarristas que eran más ruidosos, más no quiero decir texturas porque suena payaso, pero sí quedaban como más bien un ambiente, pero también guitarristas ya muy más técnicos, ¿no? Y eso para mí es lo que le va dando identidad al thrash. Obviamente la distorsión, no la distorsión exagerada, sino la distorsión suficiente para denotar agresividad en la música. Bien entendido o mal entendida la agresividad, eso sí ya depende del oyente. Pero eso es lo que para mi gusto le da. Y para mi gusto, James Hetfield es uno de los promotores. Para mi gusto está Phil Animal Taylor. Kirk Hammett, yo creo que no le podemos quitar en los solos de guitarra, que dice, es que le copió el estilo a Mustaine.
yo creo que eso ya venía desde Exodus. No podemos decir que Mustaine, que sí es un innovador, pues fue el que innovó todo. No. Eso para mi gusto serían los elementos que yo consideraría como que empezaron con esto del sonido del thrash. Perfecto, porque hay gente, historiadores de rock o analistas de thrash, por llamarlo de alguna forma, que algunos dicen, no, es que los músicos que participaban en el thrash eran malos, no eran tan técnicos. Yo la verdad me resisto a creer. Yo pienso que eso es falso y voy a explicar por qué. ¿Qué podría decir gente como Charlie Benante de Anthrax, que se me hace muy bueno, sí, Dave Mustaine, Dave Lombardo de Slayer, o sí, Alex Skolnick de Testament, o el guitarrista que ha estado muchos años en Overkill, no me acuerdo cómo se llama, el pelón, que es muy bueno, que es de los fundadores. Bobby Gustafson. Sí, también se me hace como que muy buena esa gente técnicamente. O sea, para tocar thrash se necesitan muchas cualidades, no cualquiera lo puede tocar. Mira, yo alguna vez, si me permites interrumpirte, Armando, alguna vez leí algún comentario como editorial, ya no me acuerdo si hizo Carlos Hernández o Jorge Lazarov en alguna de las revistas en las que escribían, que decían, para tocar thrash se necesita ser o muy buen músico o muy mal músico. ¿Entiendes? Sí, porque para hacer ruido a lo mejor no necesitas ser el gran músico, ¿no? Para hacer buen ruido eso es otra cosa, pero yo creo que sí hay buenos músicos en el thrash, ¿no? Y desde el principio, hay buenos músicos. No, pues instrumentistas. Obviamente que sí, el estilo de Cliff Burton jamás lo volvimos a escuchar en otro disco. Sí, no. ¿No? Yo me acuerdo mucho de una estación, WFM, que tenía una cierta tendencia hacia el rock, pero era muy marcado. Y cuando sale este disco de Master of Puppets, estaba Víctor Manuel Luján, el icónico locutor, y dijo, bueno, es que ese grupo de Metallica, pues es como una licuadora, no le encuentro el estilo. O sea, él estaba acostumbrado a otra tendencia musical, y cuando Metallica irrumpe con el Master of Puppets, pues él como que no asimilaba el estilo. Y pues yo creo que a mucha gente también le pasó. ¿Sí? De hecho, el primer disco de Metallica, pues es una obra cumbre, por llamarlo de alguna forma, el Kill 'Em All. Sí, y fíjate que ahí, ahora que mencionas a Luján, la primera vez que escuché a Helloween fue ahí en un programa de Luján y puso la canción de Starlight y me parecía que era como el top a tocar rápido. No se podía tocar más rápido que eso, ¿no? Ahora sabemos que sí. Pero ahí sí se oían buenas cosas en esa estación antes. Claro. Oye, y platícanos de una parte o un momento que a mí me parece muy importante, la famosa gira que hace Metallica abriendo la Raven. Platícale un poco a la gente cómo se da ese momento tan importante en la carrera de Metallica. Mira, de hecho aquí traigo la playera. La gira de Raven. Obviamente es una reedición, no es la original. Y a ver, John Zazula, que ya le había echado el ojo a Metallica, los graba, sacan el disco Kill 'Em All, y aparte se trae de Europa a Raven, que acababan de grabar el disco All for One, y entonces sacan la famosa gira, esta de Kill 'Em All for One, que prácticamente era una gira, aunque podemos pensar que Metallica era el abridor, la verdad es que era una gira como de doble headliner, casi. No toda la gira la abrió Metallica, también hay una parte que Anthrax tocó en esa gira. Eran los dos grupos que alternaban con Raven. Raven ya tenía un nombre. Raven es un grupo que empieza prácticamente a finales de los 70s, principios de los 80s, y ya tenía 2 discos que aparte tuvieron éxito, inclusive estuvieron en Top of the Pops en Inglaterra, y tuvieron un sencillo que es I Don't Need Your Money, que había tenido pues un relativo éxito underground, ¿no? En Inglaterra, pero que sí ya era un grupo, solamente no consagrado, pero era un grupo que ya tenía una trayectoria. Metallica empezaban, fueron a tocar de Los Ángeles, pues se los llevaron a San Francisco porque Cliff Burton no quería mudarse a Los Ángeles. Les ofrecen tocar en Nueva York, por eso van con Joe Zazula, aunque ya habían grabado un demo ya habían grabado un demo y ya habían grabado en la primera edición del Metal Massacre que mencionaba Raúl, y
pero una combinación súper rara. Tenían ahí un guitarrista que siempre se volvió su nombre, pero un guitarrista de reggae, que era el que tocaba la guitarra. No estaba ni Dave Mustaine, que creo que luego la regrabaron con Mustaine la rola, pero bueno. Y entonces se van ahí y ahí arman la gira, que es como la primera gira más así underground, trasherona, pues no existía el trash, o sea, eso es decir. Pero Metallica saca el Kill Em All, Raven ya tenía el 4-1, y tocan varias fechas en Estados Unidos, bastante fechas, lo que llamó poderosamente a compañías disqueras grandes, porque a pesar de que no eran grandes arenas, muchísimo menos estadios, sí ya tocaban en lugares donde llamaban la atención, donde la gente sí los iba a ver, donde había seguidores, sobre todo en aquel entonces de Raven, que era el grupo que ya tenía discos, ¿no? Que habían editado música, y llaman la atención de otras compañías, compañías más grandes que a final de cuentas acabarían firmándolos tanto a Raven como a Metallica. Raven, después de esa gira, firma con Atlantic Records y graban 3 discos y un EP que les va realmente mal, les va realmente mal, porque de alguna manera traicionaron su sonido, y pues Metallica todavía sacó un disco más en Megaforce Records, los dos grababan para Megaforce Records en Estados Unidos, graba todavía con Megaforce el Ride the Lightning, que originalmente se edita en Megaforce, y luego ya se van, creo que era Elektra, ¿no? Los que los grabó en Estados Unidos, y el resto es historia, ¿no? Y Metallica hace toda una carrera, y nos puede gustar o no gustar lo que ha hecho Metallica, pero bueno, pues ha sido el grupo de metal más grande en cuanto a ventas, me refiero, ¿no? Ya en cuanto a gustos de cada quien. Platícame un poquito, ¿tú cómo viste la respuesta del thrash metal al New Wave Heavy Metal British de Inglaterra o al mismo glam metal que estaba en Estados Unidos? ¿Cómo viste el inicio del movimiento del thrash, en tu opinión? Mira, yo creo que fue un movimiento, para mí, fue un movimiento que pues sacudió a muchas personas, ¿no? A muchas personas que estábamos empezando con esto del metal. Yo creo que fue una vertiente que fue muy underground, como bien lo decían hace rato, ¿no? O sea, es una versión del metal bastante ruda, por eso se llama thrash, porque es un trancazo en cuanto a sonido, en cuanto a manifestación, que era todo lo contrario al glam. El glam venía pues armándose desde mucho antes, desde Bowie, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el thrash fue así como que un trancazo para muchos adolescentes que en ese entonces estaban ávidos de experimentar esa libertad que querían exponer. Y yo creo que con grupos, como bien lo decía el buen Francisco, pues Raven, hasta los mismos Motorhead, ¿no? Que todo ese movimiento, ya lo habíamos comentado, el punk, pues ya era parte ya de ese movimiento. Entonces, yo creo que el thrash fue un trancazo, así, para esa época. Era algo sumamente diferente, porque bueno, pues estaban los movimientos disco, el punk, etcétera, etcétera, pero fue algo totalmente diferente que a muchos entusiasmó, que muchos se identificaron con ese movimiento, y pues sobre todo que llamaba la atención la agresividad del sonido. Yo creo que en esa parte a mucha gente le llamó la atención, ¿no? La agresividad del sonido, de los ritmos, de los guitarrazos y la misma exposición de las letras, ¿no? ¿Tú piensas que fue un cambio de estafeta, Jules, entre New Wave of Heavy Metal British, glam metal, el thrash y ya después vendría el grunge? ¿Cuál es tu opinión de esa parte? Yo creo que más bien es una vertiente, mi querido Armando. O sea, el thrash yo creo que se cuece aparte, ¿no? Sí es un cambio de estafeta, sí, pero es una vertiente más. Yo creo que se fue armando otro árbol ahí, ¿no? Porque el thrash, pues, creó toda una época en el metal. Ok. Oye, Raúl, retomemos la historia y vámonos a Nueva York, a Nueva Jersey. Quiero que me hables de una banda muy importante, Anthrax. Hay un pasaje en el libro de Metallica, donde se menciona que pues, Metallica viaja de la costa oeste a Nueva York, ya nos platicaba Francisco,
la famosa gira que iban a hacer con Raven, pero pues Metallica se hospeda en la casa de John Zazula en algún momento dado, y cuentan los elementos de Anthrax que cuando llega Metallica, pues no tenían, pues no sé, un horno de microondas, no tenían un colchón, entonces ellos les tienden la mano, prácticamente se hace una hermandad entre esas dos bandas, o Anthrax les llevaba, no sé, una pizza familiar para que comieran. Platícanos un poquito de esa historia. Sí, pues bueno, como bien lo dices, ¿no? Es un viaje que se hace totalmente de la Bay Area, ellos ya viviendo en San Francisco, y bueno, pues Anthrax los acoge en ese sentido, y pues bueno, empieza esa relación. Además se da un concierto memorable, ¿no? Precisamente organizado por Johnny Marcia, y bueno, pues en ese concierto verdaderamente se dan cuenta de la explosividad de Metallica. Anthrax ya traía lo suyo, Anthrax definitivamente, pues con esa primera encarnación, ¿no? Que estaba Dan Lilker, que pues también se desprende para otra banda importantísima neoyorquina, que es Nuclear Assault, ¿no? Empiezan ya con el movimiento de ese lado de Estados Unidos, y bueno, pues la química es inmediata, ¿no? El apoyo que le dan a Metallica es fundamental, y además Metallica paga con creces ese saldo, pues con los conciertos que dan en ese momento, y sobre todo que verdaderamente marcan a la gente que estuvo ahí. Posteriormente, pues Metallica les regresa el favor para la gira de Master of Puppets, llevándose Anthrax a Europa, ¿no? Y que incluso, pues sabemos que son testigos de la desgracia sucedida con el accidente Metallica con Cliff Burton, la gente de Anthrax que estuvieron ellos en ese viaje. Ellos en esa parte de la gira que iban ya a los países nórdicos ya no estaban con ellos, pero cubrieron toda la parte desde Inglaterra, Escocia, Irlanda y otros países, ¿no? Al sur de Europa. Entonces fue, como bien dices, una relación muy estrecha entre ambas bandas, y siendo de estilos diferentes, hicieron una química extraordinaria, ¿no? Y abundando un poquito más en la escena neoyorquina, también Overkill, ¿no? Hay que mencionar a Overkill porque es una banda que ya tenía también su labor, ya en los escenarios neoyorquinos se hablaba mucho de ellos, sobre todo por la calidad musical que tenían, y hay que destacar a Bobby Gustafson, que para mí es uno de los grandes riferos, por llamarle así, del género. Si bien comentaba Francisco hace rato de James Hetfield, que pues evidentemente es el maestro del riff para esto, y su estilo de rasgar la lira fue fundamental, también Bobby Gustafson fue un maestro, pero en los riffs cadenciosos, arrastrados. La pesadez que hay en los primeros 3 álbumes de Overkill es una cosa brutal. No tanto en el primero, que tiene un sonido mucho más crudo, ¿no? A partir de Taking Over, el Under the Influence y The Years of Decay tienen un sonido, digo, en lo personal es una de mis bandas favoritas de thrash, y me parece que Overkill sentó también las bases para un sonido muy, muy importante. Bobby Blitz como frontman, pues es un tipo extraordinario, ¿no? Quienes estuvimos en aquel concierto en el Teatro Blanquita, que fue la primera vez que Overkill se presentó en México, con la gira de Horrorscope, pues quedamos extasiados, ¿no? Una banda cohesionada. Didi Berni como bajista es también espeluznante, ¿no? Una energía tocando con plumilla brutal. Entonces realmente Overkill es una banda que hay que mencionar y darle su crédito y su momento. De Anthrax, pues qué podemos decir, ¿no? Evidentemente Scott Ian también es un personaje, es, digamos, el Angus Young del thrash, ¿no? Por decirlo así, un tipo también en el escenario con mucha vivacidad, pero quiero aprovechar también para destacar algo muy importante. Dentro de la crudeza del thrash y dentro de todo este sello característico que hemos platicado, también se desmarcaron vocalistas muy melódicos, y si hay un vocalista con melodía exquisita, pues es Joe Belladonna, ¿no? Podemos escuchar en el Spreading the Disease verdaderamente rangos vocales que estremecen, ¿no? A mí ese disco es fundamental, para mí es mi disco favorito de Anthrax y es uno de mis discos favoritos de metal de todos los tiempos. Y bueno, pues Joe Belladonna, además de ser también un buen hombre de escenario, tiene una voz muy característica que también la podemos ver en un Eric Akey de Flotsam and Jetsam, ¿no? Que bueno, ya platicaremos de ellos en su momento, pero sí hubo vocalistas que tuvieron ese rango melódico, el mismo vocalista de Death Angel también,
que pues, hizo historia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, la escena de Nueva York, sumando a Nuclear Assault, que fue una banda mucho más callejera, mucho más trepidante, por así decirlo, tiene mucho que ver también con ese movimiento. Y bueno, pues evidentemente ya la semilla estaba echada y hubo varias ciudades norteamericanas que empezaron a tener abanderados del género, ¿no? Y esto brincó hasta Canadá, y también podemos dedicarle un buen pedazo del programa a bandas canadienses que también contemporáneas, con diferencia de meses y de año y medio, empezaron a hacer cosas increíbles, ¿no? Y podríamos decir la más importante, Anvil, que es una banda que ha pasado por una serie de trechos y de suertes terribles. Es conmovedor el documental que hay de Anvil, porque pues narra precisamente las vicisitudes de músicos de oficio que han padecido, ¿no? Incluso hambre y muchas cosas, pero bueno, ese es otro tema. Y Anvil, curiosamente, ha sido citada por los monstruos del thrash como una gran influencia, ¿no? Cuando uno se pregunta y dice, bueno, pues si son tan influyentes y fueron músicos que inspiraron, pues ¿por qué los demás gigantes del thrash no se los llevan de gira y no los apoyan de una manera que debió de haber sido mucho más decorosa y sobre todo pues de carnales, ¿no? Pero bueno, para mí Nueva York también es fundamental en ese sentido.